El método 369 es un enfoque teórico propuesto por el inventor e ingeniero eléctrico Nikola Tesla para comprender la energía y la naturaleza del universo. La idea detrás del método es que los números 3, 6 y 9 son fundamentales para la comprensión de la energía, la resonancia y la vibración. Según Tesla, estos números también representan la energía, la materia y el espacio-tiempo, respectivamente. Base del método 3, 6, 9. El método se basa en la numerología, una pseudociencia que sostiene que los números tienen un significado simbólico y místico que puede ser utilizado para comprender la personalidad de una persona, predecir el futuro y tomar decisiones importantes. Aunque el método 369 de Tesla es a menudo considerado como una teoría extravagante y mística, ha inspirado a muchos investigadores y científicos en su búsqueda de comprender mejor la energía y el universo. Hay varias teorías sobre lo que podría significar el método de 369, pero una de las más populares es que se refiere a un patrón numérico que se repite en la naturaleza. Si se suma el 3 y el 6, se obtiene 9. Si se suma el 6 y el 9, se obtiene 15, y si se suma los dígitos de 15, 1 más 5, se obtiene 6. Luego, si se suma el 3, el 6 y el 9, se obtiene 18, y si se suman los dígitos de 18, 1 más 8, se obtiene 9 de nuevo. Esto se puede seguir indefinidamente, y algunos creen que esta es la clave para entender cómo funciona el universo. Números 3, 6, 9. Según Nikola Tesla, el número 3 es fundamental en el universo porque está presente en todo lo que nos rodea y se basa en tres principios fundamentales: vibración, rotación y resonancia. Tesla creía que el número 3 representaba el equilibrio y la armonía, y que se podía encontrar en la naturaleza en la forma de triángulos y tríos. También creía que la energía se podía dividir en tres partes: potencial, cinética y radiante. Tesla afirmaba que todo en el universo se puede entender en términos de múltiplos de 3. Por lo tanto, el 6 y el 9 son números particularmente importantes porque son múltiplos de 3. Tesla también consideraba el número 6 como muy significativo y lo asociaba con la electricidad. Creía que el universo estaba estructurado en series de 6, como las capas de la atmósfera. Él lo consideraba un número que representa la energía. Él creía que el número 6 estaba presente en todo el universo, desde los átomos hasta las galaxias. Tesla también afirmó que el número 6 era importante porque era la mitad de 12, que es el número de la perfección y la completitud. Finalmente, Tesla consideraba que el número 9 era especialmente importante debido a su frecuencia vibratoria. Él creía que todo en el universo tenía una frecuencia vibratoria, y que el número 9 era la frecuencia más alta posible. Tesla también creía que el número 9 estaba relacionado con la energía libre y que podía utilizarse para extraer energía del universo. La intuición de Tesla. Para Nikola Tesla, la intuición era de suma importancia en la resolución de problemas y la obtención de conocimiento. A menudo, se confiaba en la lógica y la experimentación para encontrar respuestas, pero Tesla creía que la verdadera comprensión y el conocimiento se encontraban a través de la intuición. Para él, la intuición era una forma de comunicación con el universo y permitía la conexión con las energías y frecuencias que nos rodean. El método 369 es una manifestación de esta creencia, ya que se basa en la observación y la intuición para encontrar patrones y soluciones. A través de la intuición, Tesla creía que podía comprender los misterios del universo y lograr avances tecnológicos que cambiarían el mundo. Para él, la intuición era una herramienta poderosa para encontrar soluciones creativas y transformar la realidad de la humanidad. Uso práctico del método 369. El método 369 de Tesla es un enfoque para resolver problemas y encontrar soluciones. Si bien algunos pueden ver esto como una mera curiosidad matemática, Tesla creía que este método podía tener aplicaciones prácticas en campos como la física, la ingeniería y la tecnología. Algunos creen que Tesla utilizó este método para desarrollar algunas de sus invenciones más famosas, como la corriente alterna.
Uno de los ejemplos más conocidos de la aplicación práctica del método 369 de Tesla es su trabajo en la transmisión inalámbrica de energía eléctrica. Tesla creía que era posible transmitir energía eléctrica a largas distancias sin la necesidad de cables, y utilizó su método 369 para desarrollar la teoría detrás de esta tecnología. Según Tesla, la energía eléctrica podría transmitirse a través del aire utilizando una combinación de ondas electromagnéticas y resonancia. En su experimento, utilizó una torre en Colorado Springs para generar electricidad, que luego se transmitía a través de la Tierra y se recogía en una bobina en otra ubicación. Tesla descubrió que ajustando la frecuencia de su generador a múltiplos de 3, 6 y 9, podía aumentar la cantidad de energía que podía transmitir. Esta idea se convirtió en la base de su proyecto más grande de transmisión de energía eléctrica inalámbrica a través de todo el planeta. Otro ejemplo de la aplicación práctica del método 369 de Tesla se encuentra en su trabajo en la creación de la tecnología de radio. Aunque a menudo se le atribuye a Guillermo Marconi, Tesla fue uno de los primeros en experimentar con la transmisión de señales de radio a través del espacio. Para Tesla, la clave de la tecnología de radio era la frecuencia resonante correcta, que se puede encontrar utilizando el método 369. Uso personal del método 369. La parte mística del método 369 propone que se puede utilizar para mejorar la salud física, emocional y mental de una persona. Según Tesla, todo en el universo es energía y vibración, y cada uno de nosotros también emite una vibración única. Por lo tanto, el uso del método 369 puede ayudar a equilibrar y aumentar nuestra vibración personal. El método más habitual es la meditación. Al concentrarse en los números 3, 6 y 9, se pueden lograr estados meditativos profundos y acceder a niveles más elevados de conciencia. Al hacerlo, se puede obtener una mayor claridad mental, una mejor comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea, así como también un aumento en la creatividad y la intuición. Tesla era un hombre obsesionado con el perfeccionismo y la mejora continua de sus inventos y teorías. Él creía que la inspiración y las ideas para nuevas invenciones venían a través de la intuición y el conocimiento intuitivo, y no a través de la experimentación o la lógica. Se le conocía por ser muy metódico y preciso en su trabajo, como por ejemplo, en su laboratorio, siempre trabajaba en un entorno controlado y se aseguraba de que todos los objetos estuvieran en su lugar exacto. Esto refleja la mentalidad del método 369 de Tesla, que se basa en la precisión y la armonía. Aunque no hay muchos datos de cómo Tesla aplicaba su método aparte de sus trabajos, su enfoque obsesivo en la perfección y mejora continua, junto con su creencia en la intuición, sugiere que el método 369 fue una parte integral de su vida cotidiana y su enfoque creativo. Aunque algunos han criticado el método 369 de Tesla como pseudocientífico o supersticioso, otros lo ven como una fascinante forma de pensar fuera de la caja y explorar la conexión entre los números, la energía y la naturaleza. El método 369 sigue siendo objeto de interés y especulación por parte de algunos seguidores de Tesla. Puede parecer un concepto matemático abstracto, pero Tesla creía que tenía aplicaciones prácticas en campos como la física, la ingeniería y la tecnología. A través de su trabajo en la transmisión inalámbrica de energía eléctrica y la tecnología de radio, Tesla demostró que este método puede ser utilizado para desbloquear los secretos de la naturaleza y desarrollar tecnologías innovadoras. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.